Entonces, para empezar, vamos a hablar de las generalidades. Entonces, en cuanto a la epidemiología general, pues es el primer tumor en cuanto a incidencia biliar primario, el quinto de los de tubo digestivo. Usualmente, a menos de que sea un hallazgo incidental, se diagnostica ya en un estadio avanzado en el que el paciente presenta síntomas obstructivos. 2/3 se presentan de manera intraoperatoria cuando se está realizando una colecistectomía. La supervivencia a 5 años en los tumores avanzados es del 0 al 10%, y la distribución geográfica realmente cambia mucho dependiendo del sitio donde se encuentre ubicados. Pues tienen una prevalencia mucho más alta en la India, que es de 21.5 por 10.000 habitantes, perdón, por 100.000 habitantes. En Ecuador es de 12.9, en Estados Unidos de 1.2, y pues vamos a ver que, por ejemplo, Chile tiene unas tasas más altas. En la mayoría de casos, la distribución es de 65% en mujeres y 35% en hombres, pero también hay una variación geográfica. Y en países como en Colombia y en España se ve más una incidencia 5-1 prevaleciendo en mujeres. Lo usual es que se produce entre la sexta y la séptima década de la vida, pero pues puede hacer picos más tempranos en algunas partes. En cuanto a la latinoamericana, pues esta epidemiología es como mundial hasta el 2016, y se vio que para mujeres fue principalmente en Bolivia, con incidencia de 21, en Chile de 11.7, de tercero estaba Perú, y Colombia ocupa el séptimo puesto con Ecuador con una incidencia más o menos de 3.5. Y para hombres pues es también parecido en estos países, pero con una prevalencia más baja. Esa es como la incidencia por ciudades. Vamos a ver que principalmente hay varias de Chile, como provincia, Valdivia, pero también vamos a ver que están varias de Ecuador, como Cuenca, Loja y Quito, Lima, que aparece pues como por Perú, pero también vamos a ver que de Colombia aparece de primera Pasto, de segunda Cali y de tercera Manizales. En cuanto a la incidencia, también en azul son las mujeres y en hombres son los amarillos, y van a ver que en la mayoría de partes pues es mayor en las mujeres que en los hombres. Y en cuanto a mortalidad, pues a través de los años ha venido descendiendo, digamos que por los diagnósticos más precoces y los manejos más precoces, pero pues igual tiene una incidencia y una mortalidad muy alta, sobre todo para Latinoamérica. En Chile pues van a ver que tiene unos picos muchísimos más altos que en el resto de Latinoamérica, y eso hace que ellos, digamos, que sean los que de pronto estudian más esta enfermedad, pero tampoco es que se tengan como todavía unas bases científicas muy claras para los manejos, y muchas cosas son como interpretadas desde los cánceres de vía biliar. En cuanto a anatomía, pues recordar pues como importante para este tema que la vesícula se adhiere a porciones de los segmentos 4 y 5 del hígado, y que se divide como en dos superficies distintas. Una superficie que es la que está en contacto con el hígado, no tiene un revestimiento peritoneal, y esto va a hacer que sea más fácil que se extienda por contigüidad el tumor al parénquima hepático. Y la superficie peritoneal, que pues sí tiene su peritoneo visceral. Vesícula pues recibe la mayor parte de la irrigación de la arteria hepática derecha a través de la cística, y el drenaje venoso se realiza pues a través del lecho hepático o de la vena cística hacia el sistema portal derecho. Entonces esta es pues como otra forma en que se puede diseminar. Además de eso, pues es importante conocer las capas de la vesícula, porque eso también va a influir como mucho en la patología. Entonces hay que recordar que no tiene una capa submucosa, sino que solo tiene la mucosa, la lámina propia, una capa muscular, un tejido conectivo perimuscular y la serosa, pues que sería el peritoneo visceral, pero recordemos que solo el lado que está opuesto, pues mejor dicho, el lado hepático no tiene esa capa serosa. Dentro de la patogenia, pues vamos a tener que realmente hay como muchas cosas que inciden en ella. Entonces pues van a estar también como los estilos de vida, que es como lo que más se ha estudiado, y por eso piensan que ciertos territorios tienen más prevalencia que otros, pero también mutaciones como los del ERP,
del P53 que hace que no haya un adecuado control del CRAS y del BEF. Entonces, esto va a hacer que haya unas alteraciones a la hora de hacer la formación del ARN. Entonces, va a hacer que haya una remodelación de los genes de la cromatina, esto cambia la transcripción, va a haber una progresión celular más grande, va a haber angiogénesis, va a haber apoptosis y no se va a poder reparar adecuadamente. Y eso va a hacer que haya cambios epigenéticos. Entonces, esa mutación va a hacer que con los factores de riesgo que vamos a ver que generan una inflamación crónica, haya una displasia que va a formar un carcinoma in situ que por varias vías se va a tomar un carcinoma invasivo. Y hay que recordar pues que este es como uno de los cánceres que tienen una invasión más rápida y generan pues más problemas a través de su desarrollo y por eso tiene un desenlace tan malo tan rápidamente si no se diagnostica y maneja adecuadamente. En cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener la colelitiasis, que digamos que se asocia más o menos en 1 a 3% de las personas que tienen colelitiasis van a desarrollar un cáncer de vesícula, sobre todo cuando hay cálculos mayores de 3 centímetros, que se dice que tiene un riesgo 10 veces mayor que cálculos de 1 centímetro, y especialmente en los pacientes que tienen una colecitis crónica con varias reagudizaciones, pues van a llevar más fácil a esta patología. La vesícula en porcelana tiene una frecuencia que fluctúa entre el 20 y el 60% según la serie que se revise. También se va a dar en los pacientes con pólipos, especialmente los que son mayores de 10 milímetros, que son de rápido crecimiento, los que son solitarios o los que son muy sésiles. En la colangitis esclerosante primaria se dice que más o menos el 20% de los pacientes la van a desarrollar. También en los pacientes obesos, en los que tienen displasia biliar intrahepática o una unión anómala del sistema ductal pancreatobiliar, que van a ser más o menos entre el 15 y el 40% a los 10 años pues, de que tienen el diagnóstico. Los pacientes que tienen colecistitis ulcerosa van a tener un riesgo 10 veces mayor que la población general. También los pacientes que tienen infecciones o por salmonela o por helicobacter, por esa misma agresión también va a hacer que genere esa inflamación crónica. Y los pacientes que tienen un familiar de primer grado que se le hizo un diagnóstico de una tumor de vesícula van a tener un riesgo más o menos del 15% de generar ellos también un tumor de vesícula. Entonces, en cuanto a esto, solo me voy a detener pues, dentro de los factores de riesgo de los pólipos, porque las series que leí todas refieren que nosotros usualmente manejamos mal los pólipos y que no lo vemos como algo que realmente sea grave y no le hacemos seguimiento y no le hacemos colecistectomía, entonces que es importante como empezar a intervenir en ellos. Entonces, lo que ellos dicen es que si el pólipo está sintomático, o sea, si la paciente está sintomática y todo el cuadro pues, es compatible con un cólico biliar y no hay nada más para pensarlo, pero tiene un pólipo, que la idea es hacerle la colecistectomía. O si el pólipo es sésil y es solitario, o si tiene más de 10 milímetros. En ese caso, entonces directamente iría para colecistectomía. Si no, y está pedunculado y mide menos de 5 milímetros, no necesita seguimiento y ese sí pues no tendría ningún problema. Pero si está entre 6 y 10 milímetros, es sésil o está solitario de cualquier tamaño que sea menor a los 10 milímetros, la idea es hacerle el seguimiento cada 6 meses por 1 año y luego hacerlo cada año. Si no incrementa en tamaño, si incrementa en tamaño, pues la idea sería llevarlo a la colecistectomía. En cuanto a las vías de diseminación, pues vamos a tener la hematógena, pues que no es como tan frecuente, que lo que va a hacer es que las venas colecísticas van a ir al parénquima hepático y por ese medio van a producir pues como esta diseminación. La otra forma es que sea pues por contigüidad, que como decíamos pues está favorecido por lo que no está la serosa de la vesícula biliar y que el hígado pues en ese punto tampoco tiene ni mucosa ni submucosa, entonces van a hacer que se haga como una transmisión más fácil por la pared posterior de la vesícula. O también por vía canalicular pueden migrar a la vía biliar. Puede ser también de forma linfática, que va a afectar primero el ganglio cístico. Entonces ellos dicen mucho que la idea es que siempre que se haga una colecistectomía se conserve en la parte que lleva la muestra, o sea, la parte
de la vesícula el ganglio cístico para enviarlo a patología, porque a veces el diagnóstico se hace en este. Entonces, que la idea es siempre conservarlo, o que si por alguna razón hay que resecarlo, guardarlo y enviarlo también con la muestra. Ya después de que hay afectación del ganglio cístico, se afectan los pericoleocócticos, los ciliares y pues de último los que están peripancreáticos. Y hay otra vía pues que digamos que es más, pues menos usual, que es la celómica, que es como la cavidad que se forma embrionariamente entre la pared del intestino, entonces puede hacer también por esta vía diseminaciones, sobre todo de tipo intestinal. Ya pues las metástasis más usuales que vamos a encontrar son a hígado, a pulmón, a hueso, a suprarrenales o a piel, pero pues realmente ya, y pues obviamente a la vía biliar, pero ya puede en estadios avanzados obviamente haber metástasis por, como cualquier otro. En cuanto a los signos y síntomas, pues la mayoría de los pacientes consultan por un dolor abdominal típico en epigastrio e hipocondrio derecho o en banda, asociado a náuseas o en ocasiones a emesis, aunque este síntoma pues solo se presenta en la mitad de los pacientes. La mayoría de ellos han tenido pérdida de peso o diaforesis nocturna, ya en estadios avanzados llegan con ictericia y en algunos pacientes se ve el signo de Courvoisier, que es la vesícula palpable no dolorosa asociada a la ictericia. Pero pues digamos que no es tan usual y pues se comparte este signo como con el resto de neoplasias de la vía biliar. En cuanto a los laboratorios, pues usualmente lo que encontramos es un paciente con un perfil biliar obstructivo. Lo primero que vamos a ver es una elevación no tan marcada de la fosfatasa o la gamma-glutil con una transaminitis principalmente de la ST y una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, y entre más avanzado está el cuadro, pues más altos van a estar estos laboratorios. En cuanto al diagnóstico, pues digamos que hay varias formas en que se puede presentar esta patología. Entonces, una puede ser que el paciente tenga todo para una colecistitis o una colelitiasis sintomática y en el momento en que estemos haciendo la colecistectomía encontremos como un hallazgo incidental. Entonces, la otra forma es que hayamos hecho una colecistectomía normal y que en la patología nos digan que era un cáncer. La otra es que en los estudios, por las imágenes, se sospecha una neoplasia o porque encontremos unos metástasis y en búsqueda del principal, pues veamos que es de ahí, o ya en la enfermedad avanzada porque tiene un cuadro obstructivo y pues en los estudios vamos a ver el cáncer de vejiga. Entonces, digamos que para los que se hace el estudio preoperatorio, la idea es hacerlo con imágenes. Entonces, digamos que dentro del primer arsenal que tenemos, como siempre, pues para lo que es vesícula biliar está la ecografía. Entonces, las cosas que nos van a hacer sospechar que ese paciente tiene una neoplasia es que tenga una masa con engrosamiento de más de 1 centímetro, que la pared esté gruesa pero que además esté irregular, que se vea como que hay una lesión que va hacia tejido blando, que se vean signos como de obstrucción asociados a esa masa, que haya ganglios pues reactivos alrededor o que pues directamente veamos una lesión hepática. Entonces, pues ellos dicen que la diferenciación principal pues es como con esta que vemos acá en la A, que es una lesión, y en la B, que son lesiones polipoides, pero que igual pues son de gran tamaño, entonces pues técnicamente se deberían hacer igual la resección, pero ya acá vamos a ver, esta es por ejemplo una ecografía con contraste que realmente ya aquí no se hace, y se ve que está altamente vascularizado, entonces por eso ellos pueden ver que es más un tumor. También se puede ver un engrosamiento de la pared que como ven es irregular y que cuando se le pone el Doppler pues se va a ver con altos flujos también, y también podemos ver pues que ya hace como invasión hacia los tejidos circundantes. Vamos a ver que no hay una clara diferenciación ya de la vesícula y el resto, o puede haber pues ya una masa completa que directamente no deje ver como la vesícula biliar. En cuanto al ATAC, pues va a permitir como varias cosas. Sirve tanto en la pre como en la postquirúrgica, pues que no sabíamos que era un tumor, porque va a permitir pues en la pre ver cómo están las paredes, va a permitir estudiar las metástasis, va a permitir estudiar si hay linfadenopatías sospechosas, y también cuando se hace post, pues nos va a permitir ver como bien cómo está el fondo
lecho vesicular, perdón, que dejamos, si vemos que hay una alteración ya en los tejidos que quedaron ahí post-colecistectomía. Entonces digamos que es el estudio que de estándar siempre se le realiza a sus pacientes como para hacer una estadificación. Entonces este fue un estudio que encontré que ellos clasifican los engrosamientos en la TAC según como la forma. Entonces lo clasifican en tipo 1 cuando la lesión es intraluminal pero no tiene como el engrosamiento pues por pedazos de la pared. El tipo 2 cuando la lesión está asociada ya con engrosamientos focales, entonces vamos a ver que ya hace como desviaciones, como lo vemos acá, de la parte, pues de alguna parte de la pared. El tipo 3 es que ya hace como toda la circunferencia, pero además la deforma. Y el tipo 4 es que hace ya compromiso de absolutamente toda la pared. Entonces ellos dicen que con eso pueden ver, pues según el tipo que encuentran, entre más alteraciones se encuentren, más probable es que tenga un cáncer avanzado. Entonces vamos a ver que es muy raro que el tipo 1 se asocie a una progresión del tumor, mientras que el resto sí vamos a ver como entre más grande sea el tipo, pues más se va a asociar a una lesión por encima del T2, que como vamos a ver adelante, pues es muy importante hacer esa diferenciación entre tipo 1 y entre T1 y T2, perdón, y además permite diferenciar más fácil los que tienen probabilidad de metástasis. O sea, el paciente que tiene un tipo 1 realmente no suele tener metástasis, el tipo 2 rara vez, pero vamos a ver que el tipo 3 y el tipo 4 sí tienen la mitad de la probabilidad de tener metástasis, ganglios positivos. Entonces es más, se tiene que hacer una búsqueda más certera pues de ellos. Y también nos va a servir como para hacer un pronóstico, porque entre más, más alto sea el tipo, pues menos supervivencia va a tener. Y también este estudio lo que demostró es que lo que les decía ahora, que el lado peritoneal tiene mejor supervivencia que cuando están en el lado hepático, que vamos a ver que tiene mayor mortalidad. Bueno, la resonancia, realmente ellos dicen que no es el estudio estándar, pero se debe usar cuando se sospeche una alteración ya, después un compromiso a nivel de la vía biliar, porque eso sí va a permitir ver mucho mejor la anatomía de la vía biliar. Y también cuando tengamos lesiones pequeñas hepáticas que no han sido fáciles de definir, sobre todo en pacientes que ya tienen una alteración previa, como una esteatosis o una cirrosis, o que están, eh, digamos que, entrelazadas entre las capas hepáticas, entonces no permite hacer una adecuada diferenciación que sí se va a lograr por medio de la resonancia. Este fue un estudio que comparó la efectividad de la TAC y la resonancia para el diagnóstico principalmente pues de ganglios reactivos, y pues lo que ellos encontraron es que pues para el ATAC no había tantos, entonces, pero este reporta que la ATAC usualmente tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 95%, y que para la resonancia ellos encontraron un rango pues como entre 57 y 92 y una especificidad de 78 y 100. Entonces por eso ellos dicen que la idea es que primero se clasifiquen con TAC, y ya si uno ve que hay alteraciones que no hayan sido posibles caracterizar, ahí sí solicitar la resonancia. La endosonografía no es un examen que se recomiende dentro de la estadificación como de entrada. Ellos dicen que principalmente sirve como para valorar la T en casos de pues de la expansión tumoral, en casos que no se haya logrado por otros métodos, en casos en que, por ejemplo, por la colangiografía no se puede valorar bien la vía biliar porque haya una estenosis o algo que no permita su adecuada valoración, pues se podría lograr por este medio. O ya en caso de que se vaya a hacer un procedimiento, pues que sí, la idea sería para ahorrarle como costos al sistema, hacerte una vez endosono SEPRE o lo que se vaya a hacer. En cuanto al PET, digamos que se usa solo si se ha hecho como todos los estudios y no se encuentra bien el primario, o si no, si está claro si de verdad la vesícula es maligna o no, porque tiene más sensibilidad, y además también ayuda en la detección de metástasis ocultas peritoneales, de aumento o de ganglios. Y en cuanto a los ganglios y los nódulos hepáticos, también tiene como una mejor
caracterización. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que tenía unas lesiones tanto en vesícula como óseas, como en la TAC, realmente no se puede diferenciar adecuadamente qué son, pero con el PET ya se ve que son malignas. Y también en las recurrencias, por ejemplo, en este caso, pues aquí es donde estaba la colecistectomía y se ven aquí estas lesiones, pero pues el TAC no permite diferenciar adecuadamente, pero ya con la captación y con la reconstrucción, pues vamos a ver que sí es una recurrencia maligna. Entonces, pues como los únicos casos en los que se recomienda, pero pues no es tampoco un examen de rutina en este estudio. Por otra parte, pues está como el análisis de la patología en los casos en que decíamos que hay un hallazgo incidental, que ya nos reportan en la patología que hay un cáncer. Entonces, pues en cuanto a la ubicación, lo que ellos dicen es que es más común en el fundus, que es más o menos el 60%, el 30% están en el cuerpo y el 10% en el cuello. Entonces, que siempre hay que como mirar bien alrededor del fundus, sobre todo, pues que es como el que más presenta, que haya alteraciones en ese. Entonces, en cuanto a los tipos histológicos, vamos a tener como una diferenciación inicial, que son los epiteliales, que son el 98% aproximadamente, y un 2% que están entre el sarcoma, el linfoma y las metástasis, pues, que no son muy usuales. De esos epiteliales, más o menos el 80 al 95% son adenocarcinomas. Y el resto, pues va a ser el indiferenciado, que más o menos es el 6%, el escamoso, que es más o menos el 3%, el mixto, que es más o menos el 1%, y otros, pues, que son muy raros, que varían como entre el 0.01 y el 0.5% de incidencia, que van a ser, por ejemplo, el leiomiosarcoma, los rhabdomyosarcomas, el melanoma y los neuroendocrinos, que pueden ser de células pequeñas, pero pues digamos que no son los usuales. Y en cuanto a los tipos morfológicos de los adenocarcinomas, digamos que cada uno va a tener como una diferencia en su malignidad. Entonces los infiltrantes, pues como su nombre lo dice, van a extenderse por el plano subseroso y van a dejar que se disemine rápidamente por toda la vesícula biliar y ya de ahí al hígado. Entonces son como los que más rápida progresión tienen. Los nodulares son más delimitados y, como su nombre lo indica, forman nodulitos. El papilar tiene un aspecto como de una coliflor y puede, pues por su forma de crecer, puede ser muy grande, pero usualmente son los menos malignos y son los que mejor se pueden resecar, y los mixtos, que ya pues pueden tener como varios componentes de estos. En cuanto a la estadificación, pues se hace con el estadio TNM que conocemos. Entonces la idea es mirar qué tanto invade el tumor para hacer la T. Entonces, si no invade, si está in situ, si solo tiene la lámina propia, si tiene la muscular propia, si tiene el tejido conjuntivo, si el T3 ya es si perfora la serosa y o invade el hígado y o otro órgano adyacente, y el T4 si ya tiene invasión de la porta o la hepática, o que invada más de 2 órganos o estructuras extrahepáticos. El N, pues si no hay metástasis a los ganglios, el N1, ya que haya pues por el conducto cístico biliar, la arteria hepática o la porta. El N2, que tenga metástasis en la mesentérica superior, en la pericaba, en la periaórtica o los del tronco celíaco. Y las metástasis, M0 si no hay metástasis a distancia y M1 si hay metástasis. Entonces, según lo que tengamos en esos resultados, pues vamos a hacer la clasificación del estadio, y con estos es que vamos a definir el manejo que le vamos a dar a ese paciente. Y bueno, otra clasificación que encontré que se usa sobre todo pues como en los estudios es la de Nevin, que simplemente es tipo 1 si invade la mucosa, 2 muscular, 3 si son todas las capas de la pared, 4 si también tiene el cístico y 5 si ya tiene invasión del hígado o de otros órganos. Digamos que en cuanto a lo del diagnóstico incidental, pues hay unos predictores que nos pueden ayudar a pensar que ese paciente al que le vamos a realizar una colecistectomía podría tener un tumor, y ellos dicen que nosotros usualmente no hacemos, pues no nos sentamos a pensar en eso, inclusive nosotros pues que como vimos al principio tenemos una incidencia muy alta de esta patología. Entonces que es muy importante tenerlo en cuenta para que si vemos que el paciente tiene estos predictores, pues nos llenemos de motivos para hacerle otra imagen antes de hacerle el manejo quirúrgico. Entonces, digamos que dentro de los preoperatorios, realmente lo único que encontraron estadísticamente significativo fue la edad, sobre todo en pacientes mayores de 75 años.
pero dentro de las comorbilidades está la hipertensión, la diabetes y el EPOC principalmente, y que el paciente se presente con ascitis. Entonces dicen que sobre todo, lo encontraron mucho en los pacientes, entonces que es muy importante revisarlos. Dentro del diagnóstico preoperatorio, la mayoría se presentan como colecistitis aguda y dentro del intraoperatorio como colecistitis gangrenadas. Entonces que en esos pacientes se debe sospechar más. Por ecografía, ellos encontraron pues que tienen como unos valores de sensibilidad mayores, sobre todo el paciente que tiene una engrosamiento anormal de la pared mayor de 4 milímetros, pero en el que no se encuentra líquido vesicular. Que en esos pacientes hay que sospechar mucho porque no tiene sentido que si es solo por colecistitis el paciente tenga toda esa inflamación sin edema. Entonces que esos pacientes deberían ser llevados siempre a otra imagen. Por laboratorio, vamos a ver que sobre todo pues los pacientes suelen presentar leucocitosis, ellos dicen que por encima de 12.000, suelen tener hiperglicemias, se suele elevar más la AST que la ALT, pues como decíamos, hay fosfatasa alcalina elevada, bilirrubina total y bilirrubina directa, la albúmina, usualmente sus pacientes están hipoalbuminémicos y usualmente hay prolongaciones del tiempo de protrombina principalmente, y que muchas veces inclusive esa prolongación se ve mucho más marcada que la del INR. Entonces ellos dicen que en esos pacientes que uno tiene con la sospecha de colecistitis, que uno presenta esas prolongaciones sin que haya una sepsis o un antecedente del paciente que lo justifique, que también hay que tener mucho cuidado. Entonces desarrollar un score preoperatorio, estas son como las variables que ellos evaluaron, encontrando pues que hay mucho más riesgo en los pacientes mayores de 70 años, que vamos a ver que tienen 6.5 más veces de probabilidad, y los mayores de 80 de 16, que se da más en el género femenino. Ellos encontraron pues en el estudio 3.6 veces más que los hombres, que como decíamos haya tenido colecistitis previas con reagudizaciones y que tengan bilirrubinas elevadas sin que se vea una colecistitis aguda, da como el doble de probabilidad. Entonces desarrollaron este score que lo que busca es que se haga este puntaje, que realmente pues es fácil, es decir los puntos según la edad, si es mujer, si tuvo episodios de colecistitis previa, si se elevaron las bilirrubinas sin tener colecistitis, o si no se elevaron bilirrubinas pero si tiene la colecistitis, eso se suma y va a dar un riesgo que puede ser bajo, intermedio o alto según el puntaje que nos haya dado. Y esta fue la verificación que se hizo de ese score. Digamos que es una verificación interna y una verificación pues externa, y las dos mostraron muy similar la sensibilidad, más o pues de un área bajo la curva, la interna les había dado 76% y la externa del 79%, y ellos dicen que si bien pues no es tan buena como ellos quisieran, realmente es de los pocos score que se usan para es el que ha mostrado mejor probabilidad, entonces que es importante realizárselo a esos pacientes. Hay otro score pues que es ya para el análisis de la patología, que lo que nos va a mostrar es la probabilidad de que esos pacientes tengan diseminación locorregional o distante, para definir qué estudios adicionales le vamos a hacer. Entonces lo que van a mirar es el estadio, el grado de diferenciación, si hay invasión linfovascular y si hay invasión perineural. Entonces, con eso, él va a dar también unos puntajes y nos va a dar el riesgo bajo, intermedio o alto, y según esto vamos a ver qué probabilidad hay. Entonces, si es bajo, pues no va a tener probabilidad de diseminación. Si es intermedio, va a tener una probabilidad pues más alta de que sea regional a que sea distante, y ya si es alto, pues va a tener las dos probabilidades. Y este score también sirve para ver la supervivencia de los pacientes. Entonces obviamente según el puntaje nos dé más alto, pues va a tener menos supervivencia cuando sea con todos los tipos con todas las clasificaciones por estadio, o cuando solo se miran los T2. En cuanto al tratamiento, pues digamos que el manejo inicial va a depender, como decíamos, de la forma en que se da el diagnóstico. Entonces ellos dicen que cuando es preoperatoria, pues la idea es, como decíamos, hacer los estudios complementarios para ver adecuadamente qué tanta extensión tiene, definir bien el estadio y con eso definir qué manejo se le va a dar.
hacer test de función hepática y marcadores tumorales. En estos, pues digamos que hay muchos que se están estudiando, pero que los que más han mostrado pues como una concordancia son el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9. Entonces, ellos dicen pues que cuando el carcinoma embrionario está por encima de 4 nanogramos, la sensibilidad pues digamos que es más o menos de 50%, pero la especificidad sí está por debajo del 93% más o menos. Y el CA19-9 por encima de 20 tiene más o menos entre 79 de sensibilidad y 80 de especificidad, que si bien no funcionan muy bien separadas, realmente cuando se elevan los dos juntos, sí han mostrado una mayor correlación y aumentan el riesgo más o menos 3 veces frente a los que no tienen la elevación conjunta. Y ellos dicen pues que también hay que considerar la laparoscopia de estadificación, porque también en esos pacientes que no tenemos como muy claro, que a pesar de que se hagan los estudios no estamos muy claros, pues esa va a servir mucho, sobre todo para identificar los implantes a nivel peritoneal o la enfermedad ganglionar, va a permitir pues ver también cómo está el hígado, va a permitir ver pues con más cosas. Entonces ellos dicen que es muy adecuada y que cuando se realiza puede ver hasta la mitad de los pacientes que son irresecables, entonces así el paciente no se lleva a un manejo más grande que no necesita. Cuando el hallazgo se hace incidentalmente, pues ellos dicen que hay varias formas de manejarlo. Lo primero, pues, es que si ya se estaba realizando la colecistectomía, porque a veces, pues, por ejemplo, está en la parte posterior, entonces cuando ya se está desprendiendo la vesícula es que se da cuenta. Entonces la idea es hacer un estudio patológico congelado con respuesta inmediata, y que la idea es enviar el cístico y un trozo pues de la vesícula donde se ve comprometida, y que dependiendo pues de lo que salga a definir. Que la otra es que pues se puede hacer el estadiaje intraoperatorio con resección si se ve pues ya el compromiso y uno define que es resecable, pero que esto solo lo debe hacer alguien que tenga mucha experiencia en cáncer, que de verdad sea capaz de definir macroscópicamente qué resección necesita y que no es usual. Entonces lo que ellos dicen es que la idea es que si uno entra y ve una de esas cosas sospechosas que hemos nombrado, el paciente se le suspenda la cirugía, o sea, se haga solo la laparoscopia diagnóstica, se suspenda la cirugía y se lleve, pues se le tome la biopsia y se lleve al estudio imagenológico y a esperar la biopsia para definir el manejo. O que en el caso de que lo esté haciendo, pues mejor dicho, que la idea es que estas resecciones siempre las haga o un cirujano hepatobiliar o un senior que tenga suficiente experiencia manejando este tipo de casos, porque sí es muy importante, como vamos a ver más adelante, lograr una resección cero. Y pues obviamente, pues cuando sea porque se hizo o no se hizo la resección, igual debe ser llevado a imágenes de estadificación para ver el compromiso residual o los metástasis. Cuando se encuentra en patología, si la patología reporta un T1A con una resección R0, pues simplemente sería para observar. Si el paciente tiene un TB1 más, pues ya se le haría el manejo, pues digamos que normal, entonces ya se harían las imágenes o la laparoscopia diagnóstica. Y si hay compromiso ganglionar, pues se consideraría ya hacer una terapia neoadyuvante. Y si el paciente tiene una lesión irresecable, sea porque se hizo el diagnóstico por la laparoscopia diagnóstica o por imágenes, digamos que si no se ha hecho la biopsia, pues la idea es hacer la biopsia y sobre eso pues es hacer test genéticos para definir el manejo quimioterapéutico o inmunoterapéutico que se le va a dar, pero pues y ya puedes hacer como medidas de confort. Entonces digamos que ellos dividen ese manejo, esta es la guía pues como de la NCN, y ellos dividen el manejo según la etapa que tengamos. Entonces en la 1A, pues como es un tumor in situ, la idea es hacer la colecistectomía, pero ellos dicen que es muy importante hacer como una colecistectomía muy bien reglada, que se haga muy bien la disección, que se tiene que resecar toda la pared posterior adecuadamente, porque como decíamos, pues es el sitio como que más fácil hace diseminación hacia el hígado, y que además es muy importante que siempre se use la bolsa extractora, porque cuando hay salida de bilis, pues puede haber siembras adicionales que nos deteriorarían pues como el diagnóstico del paciente.
Ya en la 1B y en la 2, pues la idea es hacer colecistectomía radical, aunque vamos a ver más adelante que eso ya está como más discutido, pero pues se dice que se debe hacer resección del segmento 4 y 5 o una lobectomía hepática o una triseccionectomía dependiendo pues de qué tan intrahepática está esa vesícula, y la linfadenectomía, que también vamos a hablar más adelante de ella. Igual puedes hacer como toda esta diaje. En el 3, pues la idea es hacer la laparoscopia de estadificación y con esta definir si realmente sí es un estadio 3 o si es un 3 mal clasificado que en realidad es irresecable. Y según eso, pues se manejaría como los anteriores o ya pues como un estadio 4. En enfermedad de estadio 4A, que es la que no tiene metástasis, se tiene que definir muy bien si de verdad es susceptible de resección o no, y ya se llevaría pues a neoadyuvancia. Y la estadio 4B, pues que es el irresecable, ya no se busca hacer una cirugía curativa, ya si se hace es pues porque sea un manejo paliativo, y ya se mira si se le da tratamiento pues con quimioterapia paliativa o si solamente se le dan medidas de confort. Entonces digamos que ellos dan como unos principios quirúrgicos que la idea es seguirlos como para hacer mejor manejo de estos pacientes. Entonces ellos dicen que dentro de la paroscopia de estetificación, la idea es hacerla como siempre que se vea como un compromiso de 3 o mayor para definir si realmente es resecable o no. Y que también se puede realizar en los pacientes a los que ya se les hizo una colecistectomía para ver cómo quedaron esos márgenes, o en los pacientes que la patología reporta o diferenciado o infiltrante para ver si pues si quedaron siembras que nuevamente estén generando pues como un nuevo crecimiento del tumor y que no se puedan observar por las imágenes. También pues sirve como para hacer esa exploración inicial. Ellos dicen que siempre hay que revisar como todo el sistema arterial buscando los ganglios y sobre todo pues a nivel celíaco o aortocaos, que van a decir si es o no es resecable. La resección hepática pues estándar, que ellos recomiendan que sea siempre los segmentos 4B y 5, pero que según cómo se presente o la lesión o el compromiso que tenga el hígado, pues se podrían hacer de más segmentos para hacer una resección R0. La linfadenectomía, que debe incluir todos los nódulos de la puerta hepática, y son preferiblemente 6, que más adelante vamos a ver cómo viene eso. Cuando hay compromiso ductal, pues la resección, pero pues digamos que no es muy usual y tiene como sus cosas a contemplar. En cuanto a la resección de los sitios del puerto de la paroscopia, ellos vieron que los estudios que se habían realizado inicialmente pues decían que siempre que se hacía una laparoscopia y se encontraba esto, que había que hacer la resección porque se vio que en muchos de estos pacientes hacían como metástasis a los puertos. Pero estudios más rigurosos posteriores mostraron que eran pacientes que ya tenían carcinomatosis, entonces que por eso tenían una probabilidad más alta. Entonces realmente ya no se recomienda hacer rutinariamente una resección de esos puertos porque en realidad terminaban haciendo como más lesiones. Y la extensión de la resección, pues ya lo que decíamos previamente. Ellos lo que sí dicen es que la morbilidad y la mortalidad perioperatoria de estos pacientes es muy alta, sobre todo cuando se hacen procedimientos pues digamos en tumores avanzados. Entonces que por eso que los pacientes tienen que ser también estudiados y también estadificados para definir si realmente se benefician o no de esas cirugías tan amplias. Entonces digamos que los abordajes quirúrgicos, pues, la colecistectomía normal en el in situ con las cosas que les decía, la colecistectomía extendida, que realmente pues es hacerla con el segmento 4B y el 5. La resección de vía biliar, ellos dicen que realmente tiene que ser que solo haya una metástasis pues como en los ganglios linfáticos perivesiculares, pero sin compromiso de los demás, o cuando el cáncer afecta el muñón del conducto cístico que quedó tras una colecistectomía, pero que solo está ahí, entonces que uno puede todavía lograr, digamos que una resección R0. La miopatectomía extendida, pues sobre todo en los pacientes pues que tienen afectación del hilo hepático, sobre todo cuando es la hepática derecha. La pancreaduodenectomía, pues cuando hay, digamos que pancreática extraganglionar
pero pues que no haya como mucho compromiso, pero realmente es como la que menos se utiliza porque realmente no muchos pacientes cumplen con esas condiciones. Y la duodenal sola es porque a veces solo compromete, digamos que la pared duodenal, pero yo siento que también es muy extraño que pase eso, que usualmente son pacientes que están mal estadificados y que posteriormente se vio que realmente tenían un compromiso más amplio y no debían haber sido llevados a cirugía. Entonces digamos que esas dos son las que menos se realizan. Dentro de la linfadenectomía pues vamos a tener que como varias formas de clasificarlos. La típica pues la de la JCC, que son los de la región A, que son los que están cerca del conducto biliar común, del conducto cístico y la arteria hepática. Posteriormente los japoneses definieron los de la región B, entonces ellos manejan los de la A y la B, que tienen que ver también con los de la cabeza del páncreas. Y por último la UIC fueron los que generaron como los de la C, que son los del tronco celíaco y los de la arteria mesentérica superior. Entonces digamos que esos son los ganglios más usuales de diseminación. Y pues la idea es que siempre se resequen mínimo 6 ganglios de estos, que si vemos compromiso de más, pues la idea obviamente es mandar la mayor cantidad que se puedan resecar, pero que mínimo sean 6. Entonces se han hecho varios estudios que han mostrado pues que a través de los años cada vez se hace más diagnóstico por esos ganglios que se envían y que cada vez se envían más ganglios. Vamos a ver cómo en estas vemos que se enviaban 1 o 2 ganglios, 2 o 3 y más de entre 3 y 6 o más de 6, y vamos a ver cómo eso ha cambiado y cada vez se envían más ganglios a través de los años, pues porque se ha estudiado adecuadamente esto. Entonces, esta es como el estudio que mostró que cuando se mandaban menos de 6 ganglios, pues había una mayor mortalidad que cuando se enviaban más de 6 porque permitía una mejor clasificación, pero que cuando pues la posibilidad de que la supervivencia sea sin aumento de la enfermedad es independiente de los ganglios que se envíen, o sea que realmente eso no va a impactar en la progresión de la enfermedad. Bueno, el otro manejo quirúrgico, pues, del que tenemos que hablar es de la reintervención. Entonces, cuando el paciente se le hizo una colecistectomía, la patología nos dijo, entonces inicialmente lo que hacían era no reintervenir a estos pacientes o hacerle otros manejos iniciales, pues como quimioterapia o radioterapia, pero lo que han demostrado los estudios es que realmente la enfermedad residual que se encuentra sea en la colecistectomía inicial o sea porque se reinterviene, es muy similar. Entonces que, por ejemplo, para los pacientes con T1 más o menos del 38%, para los T2 es más o menos del 57% y para los T3 más o menos del 77%. Entonces que realmente eso sí justifica que se haga nuevamente el manejo buscando una resección adecuada si es posible, porque realmente pues los resultados van a ser muy similares. En cuanto a la terapia ayudante y neoayudante, pues digamos que es como la parte más difícil de todo esto, porque si ustedes han visto, pues como que nada tiene una evidencia muy clara, pero digamos que en esto es como en lo que menos evidencia se tiene. Porque la evidencia no es muy concluyente y muchas de las recomendaciones que se dan son derivadas de los pues de las neoplasias de vía biliar en general y no como tal para la de vesícula, y es decir que esto se da en mucha parte porque como vemos la incidencia por ejemplo en Estados Unidos, en Europa es mucho más baja, y los países que tenemos una incidencia más alta pues digamos que no somos tan buenos en investigación, no tenemos tantos recursos para ellos, entonces que por eso es que no se han visto tanto avance como en el tiempo. Además de eso, pues lo que ellos recomiendan, pues la mayoría son por consensos de expertos, y lo que ellos han encontrado es que tienen mejor resultado en los pacientes con test avanzados, con ganglios positivos o con márgenes positivos, y que siempre se hace la discusión como entre la quimioterapia y la quimioradioterapia, pero que ha sido también difícil de definir, sobre todo si hacerla previa o posterior y si hacer ciclos completos o ciclos acortados. Entonces, pues realmente ellos dicen que la idea es hacérselo a pacientes con estadios avanzados, con márgenes positivos, que el resto pues como lo que no se han visto tan beneficiados. Y muchas guías inclusive dicen que es mejor darlas como dentro de un ensayo clínico para poder tener control a los pacientes. En contra del ayudante, pues básicamente es lo mismo, también lo recomiendan para estadios avanzados, pero en este sí, pues son como muy enfáticos en decir que no se
benefician de radioterapia, y pues digamos que lo que más se ha estudiado es la combinación de gemcitabina y cisplatino, que es como la que más se usa por ahora para esos pacientes. Esto se ha mostrado pues en los estudios que, como decíamos, pues no son muy grandes, que más o menos el 80% de los pacientes se les logra un control, sea porque no haya una progresión o porque realmente hay una respuesta parcial a la enfermedad, entonces pues como el que más se usa. Entonces digamos que este fue como el primer estudio que como que hizo esta división que se conoce como el ABC02, y estudió la gemcitabina versus el cisplatino con gemcitabina, y lo que ellos vieron es que realmente sí impactaba en la supervivencia y también disminuía pues como la progresión de la enfermedad. Entonces a partir de eso es como que se deriva pues esa recomendación, pero pues no fue directamente para vesícula, y pues encontró como una mejoría, digamos que en la extensión de la enfermedad y en la supervivencia, pero pues realmente en el resto no fue como tan definitivo. Esto fue un consenso que se hizo el año pasado, pero pues también como de la Sociedad pues Americana de Cáncer, de Oncología, perdón, pero lo que ellos dicen es que también a los pacientes que se les haya resecado, pero que quedaron con márgenes positivas, se les debe hacer quimioterapia ayudante con un periodo de 6 meses, y que los que tienen cáncer de vesícula o con angiocarcinoma, pues con margen también positivo, se les puede hacer quimio, radioterapia, y que ya la duración va a depender pues, del oncólogo y de la respuesta que vea. Ya los estudios directamente para vesícula biliar, vamos a ver que son muy pequeños. Por ejemplo, la final, pues, o sea, eran 74 pacientes, de los cuales se dividieron en los que respondieron parcialmente, los que estuvieron estables o los que progresaron, y los que se llevaron o no se llevaron a cirugía. Y se excluyeron pues los pacientes que tenían metástasis. Entonces ellos lo que encontraron es que pues sí aumentaba la proporción de supervivencia, pero que tenían pues de todas maneras a los 3 años pues como una mortalidad muy alta, y que más o menos entre 1 y 3 años la mitad de los pacientes habían muerto, entonces que por eso se debían elegir pues como muy bien los pacientes. Y además, pues ellos lo dividieron como entre los que tenían una respuesta parcial, los que tenían progresión y los que estaban estables, y pues obviamente los que no tenían, pues los que siguieron progresando, pues tuvieron una mortalidad mucho más alta, mientras que los que tuvieron respuesta parcial o quedaron con una patología estable donde se había estadificado, pues obviamente tuvieron más supervivencia. Pero pues lo que ellos dicen es que realmente ellos no encontraron como una respuesta total al manejo. Y por otro lado, lo que ellos estudiaron fue la supervivencia según si los márgenes habían quedado R0 o si eran positivos, y pues obviamente cuando los márgenes quedaban positivos pues tenían mucha menor supervivencia, pero que igual muchos de estos pacientes que habían tenido márgenes negativos morían en el transcurso del tiempo porque tenían nuevamente infiltración tumoral. Y pues se hizo como el estudio en los pacientes en que tienen N1 o N2. Este sí fue un estudio, digamos que un poquito más grande, que estudió si hacer solo la cirugía, si hacer adyuvancia, y lo que se encontró es que en los T2, cuando los ganglios estaban negativos, la supervivencia con la cirugía sola, pues haciendo una cirugía con márgenes negativos o con cirugía y adyuvancia, pues realmente era muy similar, y cuando se hacía con ganglios positivos realmente sí aumentaba cuando se daba adyuvancia, igual que para los estadios T3, T4. Por eso es que ellos dicen que se usa sobre todo en pacientes que tienen ganglios positivos. En cuanto a las perspectivas futuras, pues digamos que en este momento hay muchos estudios que están haciendo, pero pues la mayoría de ellos no son concluyentes o no han mostrado buenos resultados, o están todavía en fases de en fase 1, fase 2, entonces que pues digamos que estamos muy en pañales frente a esto. Entonces vamos a tener por ejemplo el APR 246, que es que
funciona directamente en las mutaciones del P53, el UCN, la ZD y el BX, que lo que van a hacer es como no intervenir directamente en el P53, sino en las células que tienen que ver con su regulación. La inmunohistoquímica, pues que digamos que no es nuevo, pero sí digamos que es relativamente nueva su aplicación a esto, nos va a permitir a generar inmunoterapia, que son pues como inhibidores específicos, que son como el anatinib, el criosinib, el tinosinib, pues ya como los anticuerpos monoclonales que van a inhibir directamente el factor de crecimiento endotelial vascular, como por ejemplo el bacizumab, pero pues todos tienen muy diferentes las aplicaciones en los diferentes estudios, entonces digamos que no hay recomendaciones como definitivas en ellos. Ya en esos pacientes que tienen neoplasias irresecables, pues la idea es definir cuándo se realizan los cuidados al final de la vida. Entonces, por eso también es muy importante hacer un estadiaje adecuado. Entonces, vamos a ver que lo ideal, pues, es obviamente siempre hacerles el manejo como de toda su sintomatología, entonces controlar adecuadamente el dolor, si tienen náuseas o vómito, darles antieméticos, hacerles un soporte nutricional adecuado, hacerles terapia física y terapia respiratoria para que no tengan tan rápido pues como una fragilidad progresiva que termine llevándolos pues a más rápido a un deceso. Y que siempre es muy importante con estos pacientes, como lo hemos hablado en otras charlas, realizar una voluntad anticipada en el que el paciente y la familia definan a qué están dispuestos y a qué no en el manejo de su enfermedad, y pues si quieren o no quieren ir a una UCI, si quieren o no quieren cirugía, si quieren o no quieren reanimación, terapia de reemplazo renal, o sea, cualquier cosa que necesiten, y si quieren o no una sedación temprana, por ejemplo, para que pues en el momento en que haya un cuadro crítico, pues todo el equipo que los maneja sepan qué deseaba el paciente. También es importante que cuando ya hay obstrucción de la vía biliar, pues que es como decíamos que se presentan la mayoría de sus pacientes con estadios avanzados, pues se ponga un drenaje biliar, sea por vía percutánea o sea a través de una CEPRE. Y en cuanto a la quimioterapia paliativa, pues digamos que es una discusión muy amplia porque se han hecho varios estudios, pues traje como que como ven, pues tampoco la población es muy alta, eran 260 pacientes, y lo que ha mostrado es que realmente sí tienen una mayor supervivencia cuando se hace la quimioterapia paliativa. El problema es que cuando pues se pusieron como a desgranar todos los resultados, pues si bien la mayoría de ellos, pues aquí estudian como este es el paliativo, que es como el que toman como de base para medir, estudian el fluorosil con platino, la gemcitabina, en combinaciones, y la última combinación pues es como con los agentes que veíamos ahora, que digamos que tienen una diana pues directa. Entonces pues sí, tienen mayor supervivencia y menor progresión de la enfermedad, y también pues tienen como una tasa más alta de respuesta, algunos más que otros, sobre todo pues los que tienen como agentes específicos, pero en la tasa de control de la enfermedad realmente no tienen mucho impacto. Entonces, ellos posteriormente evaluaron los efectos negativos y vieron que la mayoría tenían vómito, náuseas, neutropenia, trombocitopenia, astenia, dinamia. Entonces ellos decían, listo, usted le va a dar más supervivencia al paciente, pero con una enfermedad que sigue progresando, en la que cada vez va a tener más síntomas. Entonces vale la pena adicionarle a esos síntomas que ya tiene el paciente por su cáncer, los síntomas que tiene por la quimioterapia. Entonces ahí es cuando entra como esa balanza de definir, sobre todo porque ellos decían que listo, que usted lo mide, por ejemplo en este caso, con la combinación de la gemcitabina con el platino, con los agentes de Diana, que tienen las mejores cosas, pero es que muchas veces se mide como con esos resultados, pero se les da otro. Entonces, que uno tenía que definir muy bien si realmente le podía asegurar al paciente que la quimioterapia fuera con los medicamentos que uno deseaba, con los tiempos que uno deseaba, y con los seguimientos que uno deseaba, porque si no, pues someter al paciente a esto añadido a lo que ya tiene, para que igual la enfermedad progrese y en realidad lo que se le dé es más tiempo de sufrimiento, porque va a sobrevivir
pero cada vez con un estadio peor de la enfermedad, pues que no valía la pena. Entonces que esto hay que mirarlo como con lupa para definir a qué pacientes se les da y a qué pacientes no. Ya como para terminar, pues quise traer como las cosas que impactan directamente en la supervivencia, que pues igual es como lo que nos va a interesar más en los pacientes. Entonces, pues obviamente la idea es hacer un diagnóstico temprano, sobre todo en una población como la nuestra que tiene tanta afectación biliar, porque entre más avanzado esté el estadio o la diseminación linfática, pues obviamente van a tener menor supervivencia, igual pues que obviamente si hay metástasis. Con los ganglios positivos también va a ser peor. Recordar pues siempre dentro de los ganglios linfáticos que sean más de 6. Recordar que siempre tratar de que no se derrame bilis, y ellos dicen pues que dentro de esto la idea es que digamos que es un poquito como con lo que estamos viendo ahora, que siempre se considere que todo el paciente potencialmente puede tener un cáncer porque no todos son macroscópicamente visibles. Entonces siempre que estamos haciendo una colecistectomía tratar de que no haya ese drenaje de bilis, y que si hay pues obviamente se aspire rápidamente o se lave rápidamente, y que de preferencia pues siempre usar como la bolsa extractora para que no haya contacto con los puertos, y en el caso de que haya algo pues no se vaya a generar una siembra. Que siempre evaluar de una vez si hay o no la carcinomatosis peritoneal con la laparoscopia para definir si se lleva o no. Entonces ellos dicen pues que muchas veces cuando uno va a realizar una colecistectomía, que uno se va derecho a la vesícula y no mira nada, entonces lo que ellos recomiendan es antes de hacer la colecistectomía hacer como un paneo de toda esa área para definir si de pronto se ve alguna lesión sospechosa o no. Lo que decíamos por el TAC, pues esta es como la supervivencia según los tipos del TAC, y esta pues es realmente, se me ha olvidado, esta parte es de la supervivencia del manejo laparoscópico. Ellos realmente encontraron que la supervivencia por el manejo laparoscópico es muy similar al de la abierta, siempre y cuando fuera realizado por un especialista en laparoscopia que tuviera mucha experiencia en este tipo de patologías, que de resto siempre se recomienda el manejo abierto, y como decíamos, siempre por un senior que tenga mucha experiencia en esto o por un cirujano hepatobiliar. Lo otro es en los pacientes que tienen compromiso ya de la vía biliar, pues obviamente los que sí tienen compromiso van a tener mayor mortalidad, y pues digamos que cuando tienen compromiso y se hace resección pues tienen un poquito mejor de supervivencia, pero pues realmente también tienen obviamente más mortalidad que los que no la tienen, pues incluyendo la morbilidad y la mortalidad que dan el mismo procedimiento. Dentro de los factores adversos en estos pacientes, pues vamos a tener las metástasis pues ganglionares, que se tomen menos de 6 ganglios, que sea indiferenciado o que haya compromiso hepático. Y por último, pues traje esta tablita que si bien es como un poquito cargada, digamos que tiene todo lo que yo considero pues que es lo importante de recordar de toda esta cháchara que les he echado hoy. Entonces, pues que recordar los factores de riesgo, recordar como todas las formas en que se puede dar, y que cuando tengamos entonces el cáncer de vesícula biliar, recordar que se puede dar como una presentación intraoperatoria de la masa vesicular, que la idea es hacerle la estadificación, sea con el corte congelado o con el cierre, y llevarlo a las imágenes, y con eso definir su resecabilidad, que cuando el paciente debuta con ictericia, la idea es estadificarlo, que rara vez son resecables, entonces hay que considerar drenajes biliares y biopsias, pues como para hacer los manejos posteriores, que cuando se encuentra en los estudios preoperatorios de imagen, pues la idea es definir si es un pólipo y hacer pues la colecistectomía en los casos que dijimos, que si se ve que si es una masa, definir también la estadificación, si es resecable o irresecable, y que cuando se da por patología, pues la idea también es llevarlo a las imágenes, recordar pues que como que la imagen estándar, pues que siempre se debe realizar la ecografía, porque es como con la que mejor se visualiza, que la imagen estándar para la estadificación es la TAC. Siempre se debe, resonancia se debe usar sobre todo cuando sospechamos compromiso biliar o cuando hay lesiones hepáticas difíciles de caracterizar, que siempre se debe ver TAC de tórax para definir metástasis,
siempre que podamos realizar la patología, hacer los marcadores, sobre todo con el carcinoma embrionario CA19-9, siempre hacer la laparoscopia diagnóstica, sobre todo en los casos avanzados, y en los casos en que sea una neoplasia oculta o que no hayamos encontrado adecuadamente el compromiso, hacer un PEDESC. Ya cuando definimos que es resecable, definir adecuadamente el estadio. Entonces, si se ve pues que es un carcinoma in situ y que se puede tener bordes negativos, hacer la colecistectomía simple. Si se ve que es un T1B o un T2N0, hacer la colecistectomía radical con la resección de 4B y 5, y los ganglios linfáticos, les recuerdo que deben ser más de 6, definir si requiere o no requiere excisión del conducto biliar, pues como ya lo habíamos dicho. En el caso de que sean T3, T4, N0, ya se hace pues una reacción importante, se puede definir si se hace un Whipple o si hay afectación de otros órganos y se deben resecar, pero digamos que en esto también ellos dicen pues que se debe considerar como muy con cuidado cada caso para definir si realmente vale la pena, y siempre pues hacer la linfadenectomía. Y el paciente que tiene cualquier T con un compromiso ganglionar o ictericia, considerar la neoadyuvancia y definir si se lleva una resección paliativa. Y en el paciente que es irresecable, digamos que siempre se lleva a quimioterapia paliativa versus los cuidados al final de la vida, según pues lo que les mostraba. Cuando se da en un estado post-resección, pues definir si el paciente tuvo bordes y ganglios negativos, o pues digamos que está muy limítrofe, la idea es hacer tratamiento adyuvante, usualmente quimio-radio, o si no, pues quimio, digamos que eso también es muy dependiente del paciente. Si es tiene bordes o ganglios positivos, la idea es hacer un tratamiento de rescate, hacerle un control y si no tiene una respuesta adecuada, llevar a un manejo paliativo. Y esto es todo lo que tenía por hoy. Le doy la palabra, no sé si el doctor Kevin o el doctor Alejandro quieren empezar y posteriormente pues cómo resolver las dudas. Yo estoy por aquí, me permito tomar de primero la palabra porque sé que el aporte de Alejandro va a ser mucho mayor que el que yo pueda hacer por su trayectoria académica y por su experiencia. Creo que toda la charla la resumes en esas últimas dos diapositivas, es lo que a grosso modo nos tiene que quedar tanto a los cirujanos que tenemos menos experiencia y que nos vamos a seguir enfrentando a este tipo de patología, como a los que se están formando para ser cirujanos, o sea, usted. A mí me preocupa una situación específica de esta patología y es que cuando uno la compara con otros tipos de cáncer, pues uno la ve en pañales. Me explico, cada vez sabemos más de cáncer de seno y lo enfrentamos desde diferentes puntos de vista que no solo es la intervención quirúrgica, sino viene otro tipo de terapias, bien sea quimioterapia, bien sea inmunoterapia, bien sea bloqueo de targets, etcétera. Lo mismo ve uno en cáncer gástrico, en cáncer de colon, en tumores neuroendocrinos, pero desafortunadamente en los cánceres que afectan la patología biliar, cuando uno revisa la literatura o cuando uno revisa los últimos artículos, se da cuenta, pues primero que seguimos trabajando con casuísticas que no son propias de nosotros, seguimos trabajando con la casuística europea, con la casuística norteamericana, con la casuística japonesa. Y no tenemos algo propio. No sé si de pronto esté mintiendo, ya Alejandro me corregirá en un rato, pues porque él estuvo en el Instituto Nacional de Cancerología y me podrá decir si en efecto hay un estudio propio que nos diga en Colombia qué casuística tenemos, cuántas de las colecistectomías que estamos realizando, que son muchas, terminan en diagnóstico de un carcinoma vesicular T1B o T2N0 y posteriormente lo trasladamos. Pues yo puedo hablar por lo que hemos estado viviendo aquí en Manizales desde hace 5 años. Creo que no es un estudio difícil de hacer, por lo menos conocer nuestra situación y tener una casuística propia, porque todos hacemos colecistectomías y todos los captamos por consulta externa. Y en uno que otro momento nos salta la liebre y nos aparece ese temido tumor que muchas veces pensamos, bueno, ¿será que con la colecistectomía que le hice será suficiente? Y nos quedamos tranquilos
tal vez por desconocimiento, por ignorancia, y no le estamos ofreciendo como ese manejo integral que recomienda la guía, y que no solo es completarle con una hepatectomía parcial, como lo decía Natalia, sino un vaciamiento que quizás casi nunca o nunca hacemos. Una resección R0 en una vesícula cuando la detectamos así en serendipia, pues personalmente en los sitios que laboro no he tenido la oportunidad de apreciarla, y lo otro catastrófico es que tal vez cuando la vemos ya está en un estadio muy avanzado y lo único que podemos ofrecerle a los pacientes es algo paliativo, o de confort, mitigar pues el sufrimiento, tratar la ictericia, hacerle un drenaje interoexterno y manejarle el dolor.